Muy bien. Listo para comenzar a presentar al último, el séptimo participante, séptima celebridad, séptima máscara y luego vamos a la eliminación. Señoras y señores, aquí está la ternura de Panda. Buenas noches, Panda. Hola. Buenas noches, Panda. Ay, que estoy contenta. ¿Por qué está tan contenta? Porque nunca pensé llegar hasta aquí. Y esto es bonito. Es tan bonito. Y vino con su Chayán. Sí. Hoy ¿Cómo? Con su Chayán, con el headset. Ah, el micrófono. el headset. Sí. es que hoy día, ¿Ya? estas patitas chiquititas que ven ustedes aquí, Sí. ¿la ves? Muy femenina. ¿Sí? Ve que tenés chica la pata, Julián. ¡Oh! 44 y la boca le queda donde mismo, Panda. ¿Y por qué hay que aclarar eso? No entendí. De hecho, en el como chino soy burro. Oiga, Dime de qué presumes y te diré de qué Bueno, careces. para bailar. Panda, antes de cualquier cosa, usted siempre nos deja momentos de reflexión Es verdad. y viene un nuevo Proverbio chino, claro. proverbio chino, música breve. Por favor, este proverbio es un poco más largo, pero me dicen que es muy profundo. Lo vamos a escribir. A ver. Dale. Ah, muy bien. Clarísimo. Significa ¿Qué significa para la gente que no habla? planta un árbol. Haz feliz un perro. ¡Ay, qué tierno! ¡Qué lindo! Muy bien. Muy profundo, muy profundo. Sí, está bueno. Bueno, no faltaba más. De inmediato vamos a las pistas. Y se ¡Pistas! presenta Panda. Pistas, pistas, pistas. Hola amigos míos, acá está su panda favorita, lista para entretenerlos esta noche. Los pandas somos seres muy tiernos y también muy sensibles. Por eso nos cuidamos de los que tienen malas energías, de aquellos que nos quieren hacer daño, pero también somos fuertes. Y tal como me enseñó mi primo Kung Fu Panda, hay que pegarle un maguachi a todos los que alguna vez tiraron mala onda. Dentro de la sabiduría oriental que he desarrollado como panda, logré comprender que la vida nos da las oportunidades que sean necesarias para ser feliz. Y que a veces, aunque el camino se vea difícil y el cielo gris, siempre, pero siempre vuelve a aparecer el sol. Les he regalado alegría y diversión en la máscara. Y si ustedes me quieren regalar algo para mí, olvídense de las joyas o las flores. Vayan a la segura y me regalan chocolates, que eso no falla. Soy una consumidora voraz de ellos. Ninguno, pero ninguno se salva. ¡Ay, qué rico! Ahora dejaré mis chocolatitos por aquí y me voy al escenario a sorprenderlos como siempre. Nos vemos. No, Madonna, Bow. ¡Ah, no! Buen inglés, buen inglés. ¿Quién es?
Panda? Esto fue como una clase de Bikram, pero de no sé, de aeropuerto. No, lo hizo increíble. Lo hizo increíble. Señor Riquelme, ¿qué le pareció la actuación de la diva del pop? Buenas noches, Panda. Qué maravilloso show haciendo a Madonna Vogue con toda la perso y la elegancia y el power. Te felicito, Panda, de verdad. Es un muy buen show el que haces. Es un show convincente y bonito. Y siempre con su... Me gusta usted porque siempre con su mensaje, su espiritualidad y siempre se tira una chuchadita. Siempre cortita en algún momento. La deja pasar. Porque son las más entretenidas que aprendí aquí en Chile, po. Claro, conectada con las dos realidades. Oiga, ¿No te pasando Pandita. la raja? ¿Vio? Tiene humor, o sea, un personaje que tiene humor, que canta bien, que maneja el escenario y que además habla muy bien inglés. Pues esta canción Vogue la cantaste en inglés masticado, el inglés perfecto, con unos melismas y unos floreos vocales. Pegadito. Riquelme, pegadito. Entonces, arrojó un nuevo nombre, porque este nombre habla inglés, mastica bien el inglés, hace una buena imitación de este personaje de Amy Winehouse. Para mí usted es Alejandra Valle. Alejandra Valle es la puesta en frente del señor Cristian Riquelme. Ale Valle, nombre nuevo que sale. Buen nombre. ¿Cómo buen estoy? Nombre nuevo que sale para Está muy bien, para canta Panda. muy bien, sí. Maca Pizarro. Usted, Panda, es el personaje más difícil de la segunda temporada. Me ¿Verdad? tiene muy perdida, así que hoy voy a cambiar. Pero usted seca, así que dele nomás. Ay, pero es que es muy difícil, Panda. Usted es muy seca y está muy bien escondida detrás de ese osito. Y yo creo que usted nos está engañando. Canta tan bien, que estamos ahí en el cuadrado de las cantantes. Pero hoy me voy a salir del cuadrado de las cantantes. ¿Ya? Quizá es animadora, actriz, pero canta muy bien y podría ser la Maca Tondró. Macarena Tondró. Nombre nuevo también. Están saliendo nombres nuevos hoy día. Ale Valle. Maca Tondró. Señor Sánchez. Ya estamos. ¿Con qué se pone usted? Señorita Panda, a diferencia de la Maca, para mí usted es el personaje más fácil de la segunda temporada. Ah. De verdad. ¿Y tú? Ah, no. No, ya. Estuvo buena esa, muy bien. ¿Cuánto sabe? Se nos perdió el personaje del proverbio. Yo no me Ah, refer- sí, sí. Esa respuesta chilena. No me refería a eso, me refería a la capacidad de descubrirla, a eso voy. Y por eso, mi mensaje para usted hoy día es... Está claro, entonces ahí está la apuesta del señor. Yo creo que por ahí va. Para mí, por todo lo que hiciste ahora, por cada una de las presentaciones ahora con una coreografía perfecta, con un inglés perfecto, tú eres nuestra Madonna, Karen Bejarano. Gracias. Karen Bejarano, la apuesta entonces del señor Sánchez. Sí. Villalay, usted cierra. Hola, Panda. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Ahora mejor después de ver ese tremendo show que te mandaste, Strike a Pose, Vogue de Madonna. ¿Viste las patitas que se pueden mover a pesar de que son gigantes? Increíble. Además me encantó. Lo hace Ahora muy bien entendí usted, por qué ¿ah? el Chayanne, porque ibas a cantar Madonna. Yo estoy de acuerdo aquí con mi compañera Maca en que no es una persona, a mi parecer, exclusivamente cantante, sino también puede ser actriz, animadora. Y por eso mismo también estoy de acuerdo con mi compañero Cristiano Sánchez. A todos lados, va. Porque Panda ya ha dicho que es una mujer bien portada, que es tierna, que es dulce, que es matea y además muy talentosa. Y todo eso lo reúne una persona que se llama Karen Bejarano. Karen Bejarano también en la apuesta de Villalay Viera. Hacemos un repaso entonces. Y estalla el corazón. Hace pam, pam, pam. Bum, bum, bum. Estalla el corazón. Repasamos, señor Riquelme. Usted dijo que es Alejandra Valle, nombre nuevo. Maca también se saca nombre nuevo, dice que es Maca Tondró. Somos innovadores, En cambio, somos progresistas. Villalay y señor Sánchez dicen Sí, guau. que es Karen Paola, Karen Bejarano. Ahí está la monumental actuación de Panda. Va a descansar Panda brevemente porque viene momento de clasificación y por ende zona de riesgo. Nos acercamos a conocer la identidad de una nueva celebridad. Vamos al último backstage. Ahí está Icata con la Madonna. Panda.